Bien, nosotros cuando hablábamos de funciones, decíamos que las funciones, ¿se acuerdan cómo las definíamos? ¿Qué era una función si tuviéramos que definirla en una palabra? ¿Qué era una función? ¿Se acuerdan? Que los que estuvieron, habíamos hecho dos conjuntos, lo que iba a estudiar cada uno. ¿Se acuerdan? Más o menos lo que habíamos hecho en su momento. Sí, Teníamos dos conjuntos, uno acá, otro acá. Supongamos que este era el conjunto A, el conjunto B, ¿sí? ¿Y qué pasaba entre esos dos conjuntos? que era la relación entre los dos conjuntos. Bien, era una relación, ¿cómo andamos? Buen ¿Cómo día, ¿cómo va? Buenas andan? tardes, ¿todo bien? Gracias, todo bien. Me alegro. Bien, era, ¿no es cierto? Este tipo de, cuando hablamos de funciones, ¿sí? Hablamos una relación entre dos conjuntos. O sea, si yo quiero definir una función, ¿sí? Lo primero que se me tiene que venir a la cabeza es una relación, ¿sí? Y ahí empiezo a armar el concepto de función, la definición de función. Bien, es una relación. Bueno, cuando hablamos de relación, generalmente hablamos siempre una relación entre quién. Yo puedo tener una relación con mi pareja, una relación entre amigos, una relación con mis familiares, ¿sí? Bueno, en matemática, cuando hablamos de una función, hablamos una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Un conjunto A, por ejemplo, y un conjunto B. Supongamos que yo en el conjunto A tengo estos elementos, A, B y C, ¿sí? Voy a escribir con este, que escribe un poquito. Y en el conjunto B tengo el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Entonces, yo cuando hablaba de funciones, decíamos que era una relación. ¿Una relación entre qué? Entre dos conjuntos. Esos conjuntos me hacían relacionar un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B. ¿Se acuerdan? Yo podía relacionar el A con el 1, el B con el 2 y el C con el 3. ¿Sí? Dentro de esta relación vemos que cada uno de estos elementos de A se relacionan con cada uno de estos elementos de B. Estos conjuntos tenían un nombre, ¿sí? El conjunto A, que era el que se puede llamar el conjunto de partida, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Empezaba con D. Dominio. Era el dominio, ¿sí? Este conjunto A lo habíamos llamado dominio, ¿sí? Y el conjunto B, ¿se acuerdan cómo lo habíamos llamado? Codominio. Codominio, ¿sí? Bien, teníamos el dominio y el codominio. Que generalmente ustedes lo que escuchan es el dominio, seguramente si han visto la parte de funciones, es el dominio y la imagen, más que nada, ¿sí? Bueno, yo podría decir que la imagen está más relacionada con los elementos, ¿sí? Por ejemplo, yo si quiero decir cuál es la imagen de A, bueno, la imagen de A es 1. ¿Cuál es la imagen de B?
la imagen de B es 2. ¿Cuál es la imagen de C? La imagen de C es 3. ¿Sí? Entonces, esos elementos de la imagen, ¿sí? Esos elementos de la imagen están dentro de lo que sería el codominio. ¿Estamos? ¿Y por qué hago esta diferencia entre imagen y codominio? Bueno, porque yo, por ejemplo, puedo tener acá, yo tengo el 1, yo tengo el 2, vamos a ponerlo otro. Yo tengo el 3 y por acá yo tengo el 4. ¿Sí? El 4 no está relacionado con ningún elemento del dominio. ¿Qué quiere decir? Que el 4 no es imagen de ninguno de estos elementos. ¿Sí? Entonces, voy a tener un conjunto, ¿sí? Que podríamos llamarlo conjunto imagen, si quieren, de todas maneras, pero por ahí siempre tratemos de relacionar la imagen con cada uno de los elementos del dominio, o sea, elemento a elemento. eh, Sabiendo que acá el 4 no tiene ninguna imagen. ¿Es un elemento del codominio? Sí. ¿Es la imagen de algún elemento del dominio? No. Entonces, ahí es donde podemos diferenciar, ¿sí? ese, mm, esto de la imagen y el codominio, para que se entienda un poquito más. ¿Están los dos dentro del conjunto de llegada o el conjunto B acá? Sí, estamos. Em, ¿Qué pasa? La imagen, ¿sí? Puede ser un subconjunto, no, puede no, es un subconjunto del codominio, ¿sí? Es un conjunto generalmente más chico. ¿Por qué digo generalmente? Porque por ahí la imagen coincide con todo el codominio. Si yo este 4 no lo tengo, bueno, el codominio, bueno, va a ser el conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3. Y la imagen también va a ser el conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3. Estamos, en cambio, si yo digo que agrego el 4, bueno, yo digo que el codominio es el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. En cambio, la imagen está formada por los elementos 1, 2 y 3. ¿Sí? Algo para que se vea un poquito más esto cuando hablamos de imagen y codominio. Bueno, supongamos, me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Pero para que se vea un poco más de cómo lo trabajamos. Ya voy a determinar una función. Supongamos que yo tengo una función. Cuando yo digo una función, hablo de una función respecto de x, ¿sí? Puede ser respecto de x, puede ser respecto de cualquier otra letra. Generalmente hablamos como f de x, ¿sí? Y esa función, obviamente, tengo que tener esta letra que tengo acá de este otro lado, ¿sí? Puedo decir como que esta función va a ser x cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esta función? Bueno, que a cada número que yo le dé a esta x se me va a relacionar con un valor de la función, ¿sí? Supongamos que yo acá tengo el conjunto de las x, podríamos poner de las x cuadrados, ¿sí? No, miento. Acá va a ser el conjunto de las x, ¿sí? Y acá el conjunto de las f de x, ¿sí? Lo voy a separar así, como el conjunto de x y de f de x. Bueno, lo que yo voy a tener acá, suponiendo, es cada valor que yo le asigne a x me va a otorgar un valor en f de x, ¿sí? Supongamos que yo a esta x la haga valer 1. Supongamos que vale 1, ¿sí? ¿Cuánto va a valer x cuadrado? 1. 1 también. ¿Por qué va a ser 1? Porque va a ser 1 elevado al cuadrado. O sea, lo que yo hago es reemplazar este valor de x por 1, ¿sí? Entonces me va a quedar 1
cuando x valga 1, 1 al cuadrado va a ser 1. Entonces, el valor que va a tomar acá va a ser 1. Entonces, yo relaciono este 1 con ese 1 de ahí. Bien, ¿me escuchan? Ahí, porque se había trabado, no sé si... Sí. Ah, perfecto, porque se me Sí. había trabado la pantalla. Bueno, supongamos que ahora ese x vale 2, ¿sí? ¿Cuánto va a valer f de x? X cuadrado en este caso. 4. 4, porque voy a hacer 2 al cuadrado, va a ser 4. ¿Estamos? Entonces va a valer 4. Supongamos que ahora esta x vale menos 3, ¿sí? ¿Cuánto va a valer f de x? Menos 9. Si hago 9 positivo. 9 positivo, estamos, si hago menos 3 y lo elevo al cuadrado, me va a dar un número positivo. ¿Estamos? Entonces va a ser 9 positivo. Entonces ese menos 3 se va a relacionar con ese 9. Supongamos que yo a este conjunto, ¿sí? Conjunto de llegada, bueno, acá yo puedo decir que 1 es la imagen de 1, 4 es la imagen de 2, 9 es la imagen de menos 3, bueno, y así podría seguir, ¿no es cierto? Yo al valor x, ¿qué valor le puedo dar? Cualquiera. Cualquier valor real, ¿no es cierto? Yo le puedo dar cualquier valor real que siempre me va a dar otro número real acá. Entonces yo podría decir acá que voy a partir de ese conjunto va a ser los reales. ¿Estamos? Cualquier valor real es el que yo le puedo dar. Bueno, supongamos que yo acá también defino, a ver, allá vamos a ver por qué tiene que estar bien definido este con los valores que le voy a dar. Sí, ya vamos a ver por qué. Em, y supongamos que yo a este de acá, también, no importa, acá el conjunto de llegada no importa donde yo lo pueda evaluar. Supongamos que también me va a dar cualquier valor real, ¿sí? Supongamos que este conjunto de llegada también, que vendría siendo el codominio, va a ser cualquier valor real, ¿sí? Y supongamos que yo en ese conjunto de llegada tengo, como puede ser cualquier valor real, voy a poner el valor menos 3 o menos 4. Vamos a poner el valor menos 4, ¿sí? Bueno, ¿habrá algún valor que cuando yo lo eleve al cuadrado me dé menos 4? No. No, porque No. siempre que yo eleve un número al cuadrado me va a dar un número ¿cómo? Positivo. Positivo. ¿Estamos? Entonces, yo podría decir que 1, 4 y 9, ¿sí? Estos tres numeritos están dentro de lo que sería la imagen, que vendría siendo f de x, ¿sí? Pero el menos 4 también está dentro de este conjunto, ¿sí? Que es el codominio. ¿Estamos? Pero el menos 4 no va a ser imagen de ningún número que tome acá esta función f de x, ¿sí? O sea que el menos 4 no va a ser imagen. ¿Va a pertenecer al conjunto? Sí, porque el conjunto está determinado por los reales. ¿Estamos? O sea que menos 4 es un valor real. Sí, es un valor real. ¿Va a ser imagen de algún número? No, no va a ser ninguna imagen de ningún número. De esta función. Estamos, cuando ya trabajemos con otro tipo de funciones, ya van a ver que el menos 4 sí va a ser imagen de, de alguna otra función. Pero en este caso, ¿sí? El menos 4 no va a ser imagen de ninguna función. Quiere decir entonces que podríamos decir que el menos 4, ¿sí?
pertenece al codominio, ¿sí? Pero el menos 4 no pertenece a la imagen, ¿sí? ¿Se acuerdan de los símbolos? Por ahí no se ve bien el pertenece y el no pertenece. ¿Se acuerdan cuando hablamos de pertenecer o no pertenecer, o de incluir o no incluir, o no incluido? Sí. Sí. Bien, cuando hablamos de de pertenencia, ¿sí? Siempre hablamos de un elemento respecto de un conjunto, ¿sí? Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un conjunto respecto de otro conjunto. ¿Estamos? Entonces yo podría decir que el conjunto imagen, o sea que f de x, está incluido dentro del conjunto de los reales, ¿sí? ¿Y por qué está incluido? Y bueno, porque van a ser todos los números reales positivos, ¿sí? Entonces acá todos los reales positivos, cualquier real que yo tome positivo, incluido el 0, ¿sí? Porque si yo hago 0 al cuadrado, me da 0. Incluido el 0, van a estar todos dentro, van a estar todos esos elementos, van a pertenecer también al conjunto imagen. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe, estamos. Sí, Bueno, profe. bien. ¿Lo copiaron? ¿Lo pudieron copiar? Sí. Sí. Bueno, bien. Pero ¿qué pasa con esta función o cualquier otra función? ¿Sí? Fíjense que yo les dije que tenía que estar bien definido este conjunto, ¿sí? ¿Y por qué tendrá que estar bien definido este conjunto? Bueno, porque las funciones cumplen con lo que serían dos premisas, si se quieren decir, ¿no es cierto? Esas premisas eh, serían lo que nosotros llamamos existencia y unicidad. ¿Se acuerdan cómo definimos la existencia? Tengamos del dominio, ¿sí? O sea que cada elemento de este dominio que nosotros tengamos se relaciona con un elemento del codominio, ¿sí? Eso lo habíamos definido como existencia, o sea, debe existir debe existir para cada uno de estos elementos un elemento del codominio. ¿Estamos? Y la unicidad la habíamos definido como que cada uno de estos elementos, ¿sí? Cada uno de estos tiene que estar relacionado sí o sí con uno de acá, solamente con uno. No es, en este caso, por ejemplo, yo al B no lo puedo relacionar con dos elementos. ¿Estamos? Yo a este B no lo puedo relacionar con el 2 y a su vez con el 3. ¿Sí? Porque ahí no estaría cumpliendo unicidad. ¿Estamos? Entonces, yo puedo decir que este B lo voy a relacionar solamente con el 2. Si este B lo relaciono con el 3, ya no estoy cumpliendo con unicidad. ¿Estamos? Entonces, ese B solamente tendría que estar relacionado con el 2. O puede estar relacionado con el 1 o con el 3, ¿sí? Pero no con 2 o 3 simultáneamente. A eso se refiere con lo que es la parte de unicidad. Entonces,
Bien, veamos algunos ejemplos de existencia, ¿sí? Supongamos que yo tengo acá, puedo tener, bueno, el 2, el 4 y el 6. Sí, acá yo tengo el 1 y el 2, ¿sí? Y el 3, vamos a ponerlo así. El 2 lo relaciono con el 1, el 4 lo relaciono con el 2, el 6 lo relaciono con el 3. ¿Cumple con existencia? Sí, cumple con existencia porque cada elemento del dominio le corresponde a algún elemento del codominio. ¿Estamos? Veamos, entonces, este cumple con existencia. Veamos ahora este otro. Tengo A, B y C y a lo relaciono con -2 y a B lo relaciono con -8. Este no cumple, ¿sí? Porque el C, el elemento C, bueno, acá me queda un poquito. Me dice, no cumple con no cumple con la condición porque C, ¿sí? No está relacionado con ningún elemento del codominio. Acá me faltó, no me quedó espacio, ¿sí? No está relacionado con ninguno. Fíjense, por más que yo tenga el -15 acá, a este C no le corresponde quizás el valor -15, ¿sí? Entonces, este numerito que yo tengo, perdón, esta letra que yo tengo acá no se relaciona con ninguno. Y eso no estaría cumpliendo con la parte de existencia. Que exista, ¿no es cierto?, algún elemento del codominio que me lo relacione con el dominio. ¿Estamos? Entonces, este de acá sí cumple, porque tengo los tres elementos relacionados con los de acá. Este de acá no lo cumple, porque fíjense que el C no está relacionado con ningún elemento. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. y hablando de, habíamos visto lo que era existencia y también vimos lo que era unicidad. Bien, cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. ¿Sí?
Bueno, yo puedo tener em, para poner algo, algo diferente. Bien, Constanza, ¿cuántos hermanos son ustedes? Solo dos. Dos, ustedes dos. Bueno, vamos a poner entonces Constanza y Octavio, ¿cierto? Vamos a poner dos. Clara, ¿tenés hermanos? Tengo medios hermanos. Bueno, no importa, los contamos. Son 3. Tres, bueno, vamos a poner Clara, tres. Abril, Un medio hermano tengo. bueno. María José, Uno solo. bueno. Bien, y Jorge, ¿es tu nombre? No sé, o lo tendría como otro. No, es No, Luis, pero Luis, estoy en el me mail de mi parecía viejo. que era Luis. Claro, yo digo, si ayer estaba, me parecía que era, digo, no era Jorge. Si yo no estaba, o sea, no te he visto personalmente, pero digo, si no era Jorge, no tenía, no Lo me tenías. acordaba, claro. Luis, ¿tenés hermanos? Sí, somos tres. También, son tres. Bueno, bien, fíjense, a ver, son tres. Bueno, ya está, no importa. Si son dos, son, bueno. Fíjense que Constanza y Octavio se relacionan con el 2, Clara y Luis se relacionan con el 3, Abril y María José con el 1. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo llegar a definir acá, ¿sí? Yo, por ejemplo, em, bueno, yo también tengo una media hermana. Pero bueno, por ejemplo, mi pareja son cuatro hermanas, ¿sí? Son cuatro entre ellas. Y bueno, fíjense que dentro de este 4, ¿sí? Em, podemos, perdón, discúlpenme, acá no era, esta no era el ejemplo que quería poner, ¿sí? Supongamos que, bueno, lo tendría que poner de este lado. Supongamos que em, mi pareja que se llama Flavia, ¿sí? Son cuatro hermanas. Pero yo no tengo acá ningún número que sea de cuatro, ¿sí? Si yo acá no tengo ningún número que se relacione con algún elemento de este conjunto, ¿sí? Ahí en este caso, bueno, acá en este caso no estaría cumpliendo con la parte de existencia, ¿sí? Eso fue lo que vimos anteriormente. Pero supongamos que yo digo que de repente, no sé, Octavio me dice que son dos hermanos, ¿sí? Pero de repente después me dice que son tres, ¿sí? No hay forma de que este tome dos valores, ¿sí? O tenés dos hermanos o tenés tres hermanos. ¿Estamos? Entonces, acá, en este caso, esta función, ¿sí? Supongamos que saquemos esto de acá arriba y lo dejamos así. Supongamos que esta función no va a cumplir con la parte de unicidad. ¿Por qué no va a cumplir con la parte de unicidad? Porque cada elemento del dominio,
que estamos hablando de acá, se tiene que relacionar solamente con un elemento del codominio. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en la familia de Octavia y Constanza no pueden ser dos hermanos y tres hermanos a la vez. ¿Estamos? O sea, o son dos o son tres. No pueden ser los dos a la vez. ¿Estamos? ¿Se entiende esa relación? Sí, profe, clarísimo. Perfecto. Entonces, esto Sí, no cumple con unicidad. Bien, esas serían las dos premisas que yo tengo para lo que serían, para que yo sepa lo que es una función, ¿sí? Una función, si queremos definirla ya directamente, podemos decir que una función es una relación que cumple con existencia y con unicidad. Esa sería la definición de función. Si queremos agregar un poquito más, bueno, definimos lo que es existencia, ¿sí? Que la existencia es que exista algún elemento, que para cada elemento del dominio exista algún elemento del codominio. Y si queremos agregar la parte de unicidad, que cada elemento del dominio le corresponda un único elemento del codominio. ¿Estamos? Entonces, en este caso que pusimos acá, por ejemplo, ¿sí? No cumple con la parte de unicidad. Si no hubiéramos agregado a Octavio y relacionado con el 2 y con el 3, solamente lo hubiéramos dejado con el 2, ahí sí estaría cumpliendo con unicidad, ¿sí? Porque él se va a relacionar solamente con el número 2. ¿Estamos? Así como Clara se relaciona con el 3, Abril con el 1, María José con el 1 y también Luis con el 3. O sea, cada uno se relaciona con un elemento. No importa que lo compartan, ¿sí? Porque fíjense que, bueno, Abril y María José comparten 1, ¿sí? Entonces, bueno, no importa que lo compartan. ¿Estamos? Pero eso no significa em, que Abril pueda tener un hermano y dos hermanos a la vez, ¿sí? Va a tener solamente un, bueno, como dijo ella, un medio hermano. ¿Estamos hasta acá? sí. Sí. Bueno, Sí, profe. bien. Y vamos a ver esto de... espera, vamos a ver, porque también vimos, voy a borrar acá. Vimos también cuando una función era... habíamos visto inyectiva, inyectividad y surjectividad, ¿puede ser? Sí, sí lo habíamos visto. Bueno, vamos a hacer un repasito. Bueno, bien. ¿Cómo habíamos definido la función inyectiva? ¿Se acuerdan o si lo tienen ahí anotado? Si lo quieren leer. Sí, yo lo tengo acá. Cada elemento del codominio debe estar relacionado con un solo elemento del dominio. Exactamente. Fíjense, lo que habíamos planteado recién, ¿sí? De los hermanos, ese planteo que habíamos hecho no sería una función inyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Clara y Luis compartían elementos del codominio, ¿sí? Era función, pero no era una función inyectiva. Yo, por ejemplo, si quiero acá, para que sea una función inyectiva, ¿sí? Voy a poner
eh, por ejemplo, voy a poner a Octavio, ¿sí? Voy a poner a María José y voy a poner a Clara, ¿sí? Y yo sé que Octavio lo habíamos relacionado con el número 2, ¿sí? A María José la habíamos relacionado con el 1 y a Clara la habíamos relacionado con el número 3, ¿sí? Podemos tener algún otro valor acá, ¿sí? Podemos tener el valor 5, podemos tener el valor 0 también, porque puede haber alguien que no tenga ningún hermano. ¿Estamos? Pero cada uno de estos elementos, ¿sí? Del dominio está relacionado solamente con un elemento del codominio, ¿sí? Supongamos que yo acá quisiera agregar Abril, ¿sí? Si yo le agrego Abril acá, Abril la habíamos relacionado con un hermano, ¿sí? Entonces, esta función ya deja de ser inyectiva. ¿Por qué deja de ser inyectiva? Y porque el uno está con 2. El 1, en este caso, está relacionado con dos elementos del dominio. Estamos, o sea, yo tengo a María José y Abril relacionado con el número 1. Estamos, entonces, para que sea inyectiva, ¿sí? O tendría que sacar a María José o tendría que sacar a Abril, en este caso. Fue la función que hicimos al principio. ¿Estamos? O sea, en este caso, si yo la vuelvo a como la tenía anteriormente, así, ¿estamos? Esa función es una función inyectiva, ¿sí? Entonces, em, esta vendría siendo al revés de lo que vendría siendo unicidad, ¿sí? O sea, cada elemento del codominio bien, cada elemento del codominio, ¿sí? Se relaciona con un único. Podría poner acá un único, perdón. Con un único elemento del dominio, ¿sí? O sea, este se va a relacionar, el 3 se va a relacionar solamente con Clara. Estamos, el 1 se va a relacionar con María José y el 2 se va a relacionar con Octavio. Entonces, acá yo directamente lo dejo de esa manera para que sea una función inyectiva. ¿Puedo tener más elementos? Sí, puedo tener más elementos, ¿sí? Pero es necesario que solamente se relacionen con uno, nada más. No me dice si el dominio puede ser de más o menos elementos, ¿sí? Pero es necesario que sea sí o sí, si hay un elemento del codominio, se relacione solamente con uno. Sí se relaciona. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Profe, cualquier cosa, si me llama, yo ahora me tengo que ir a trabajar. Por ahí trato de volver en un ratito. bueno, no hay problema. Me quedo. Ella se queda. Perfecto. Bien. Me quedaría, bueno, nos quedaría, también habíamos visto
lo que sería una función sobreyectiva. Sobreyectiva o suryectiva, no sé cómo lo habíamos mencionado. Le habíamos puesto los dos Ah, nombres. las dos, bueno, puede ser sobreyectiva o suryectiva, es lo mismo, ¿sí? Eh, la función sobreyectiva, me dice que cada elemento del codominio debe estar sí o sí relacionado con un elemento del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, veamos este codominio que tengo acá. ¿Sí? Este es el conjunto de llegada, que tengo los elementos 2, 1, 3, 5 y 0. El 2 está relacionado con Octavio. Pues ahí Sí, en eso tendrían que estar relacionados también el 0 y el 5, ¿no es cierto? exactamente. Para que sea sobreyectiva tendría que estar relacionado el 0 y el 5. Por eso veamos lo que tenemos acá. El 2 está relacionado con Octavio, el 1 con María José, el 3 con Clara. El 5 no lo tenemos relacionado con nada y el 0 tampoco lo tenemos relacionado con nada. Entonces, esta función, ¿sí?, no sería sobreyectiva. ¿Sí? No sería sobreyectiva porque hay elementos del codominio que no se relacionan con ningún elemento del dominio. Entonces, para que sea sobreyectiva, debemos tener. No importa si se relacionan con dos o más. Acá yo, por ejemplo, puedo agregar, ¿sí? Puedo agregar si quiero Abril, como la teníamos recién, ¿sí? Puedo arreglar a Constanza acá arriba. Y puedo agregar, lo voy a hacer un poquito más acá abajo. Puedo agregar a Luis también, ¿sí? Bien, esta función es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque se relaciona con al menos uno del dominio. No importa si es 1, si es 2, si es 3, si son 4. Sí o sí tiene que haber, todos los elementos de acá tienen que estar relacionados con algún elemento de acá. Como dijimos, como bien dijo Constanza recién, si teníamos el 0 y el 5, no se relacionaban con ninguno, entonces esa función no es sobreyectiva. ¿Estamos? Bueno, y habíamos visto algo más. ¿Qué pasaba cuando una función era inyectiva y sobreyectiva? ¿Qué tipo de función era cuando era sobreyectiva e inyectiva? ¿Lo habíamos definido? Me parece que sí. Teníamos una función que era biyectiva. ¿Se acuerdan? Sí, Bien. Una función biyectiva es cuando tenemos una función, cuando una función es inyectiva y además sobreyectiva.
¿Estamos? Como la primera función, por ejemplo, que habíamos relacionado no me acuerdo si era el ABC con el 1, 2, 3, ¿sí? Ese tipo de función es una función biyectiva. Supongamos que acá, bueno, supongamos que acá saque alguno de los que comparten, ¿sí? Va a ser una función inyectiva, va a ser una función sobreyectiva y además va a ser una función biyectiva. Supongamos que acá saque, bueno, a Clara, María José y a Octavio y queden Constanza, Abril y Luis, ¿sí? Bueno, cada uno se relaciona con un elemento de acá y entonces esa función va a ser biyectiva porque es inyectiva y además sobreyectiva. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, yo les voy a mostrar algunas funciones ahora y me van a decir si son funciones y si son funciones me van a decir si son inyectivas, sobreyectivas y si son las dos me van a decir obviamente que son biyectivas. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Bien, ¿alcanzan a ver ahí? Sí. Sí, sí. Perfecto. Veamos la primera, la que tenemos acá. ¿Sí? Voy a subir un chiquito más. Lo que tengo acá, esta que me dice F. ¿Sí? Fíjense que tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Tengo ABC 1, 2, 3. ¿Será función? Sí, Bien. ¿Cumple con existencia? O sea, si es función, decimos que Y cumple con unicidad. existencia y unicidad. ¿Sí? Porque cada uno de estos elementos está relacionado, ¿sí? Con por lo menos algún elemento de esto. Ahí estamos hablando de existencia. Y todos los elementos del dominio, ¿sí? Están relacionados con los elementos del codominio. ¿Estamos? Disculpen un chiquito. Bien. Fíjense esta otra. A ver, antes de que sigamos. ¿Será inyectiva? sí. Bueno, ¿Sí o no? Sí, para mí sí. ¿Por qué sí? Sí. Y porque cada elemento del codominio está relacionado con uno solo del dominio. Exactamente. Es inyectiva porque cada elemento del codominio se relaciona con un solo elemento del dominio. Fíjense que el 1 se relaciona con el B, el 2 con el A y el 3 con el C. ¿Estamos? ¿Será sobreyectiva? sí, También, porque no hay ningún elemento de acá del codominio que me quede sin relacionar con alguno del dominio. Fíjense que acá yo no tengo un 4 que está ahí a la deriva. Estamos, si hubiera tenido un 4 en el conjunto B, ahí podría decir que sí, que esa función no es sobreyectiva. Entonces, podemos decir que es función, que es inyectiva, que es sobreyectiva, y qué más podemos decir. Que es inyectiva. Exacto, que es biyectiva. ¿Estamos? Entonces, al ser inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva también. Bien, pasemos a este otro. Fíjense, tengo el A relacionado con el 2, el B relacionado con el 1 y el C relacionado con el 2. ¿Será función? sí. Bien, cumple con existencia, ¿sí? Sí. Y unicidad. ¿Estamos? Porque cada uno de estos elementos está relacionado solamente con un elemento del dominio. ¿Sí? Fíjense, por más que A y C compartan el 2, no importa, porque A
está relacionado solamente con el 2 y C está relacionado solamente con el 2, ¿sí? Bien, ¿será inyectiva? No, No. ¿Por qué? porque o sea, todos los elementos del codominio deben estar relacionados con uno del dominio. Eso es sobreyectiva, Ah, ¿no es cierto? Pero bueno, ya que estamos ahí, Constanza, también decimos que no es sobreyectiva, ¿no es cierto? O sea, bueno, descartamos que no es claro, sobreyectiva, ¿sí? Porque el porque el 3 otro no está es... con ninguno. Exacto. Ahora la pregunta es inyectiva? No, tampoco. ¿Por qué, Clara? Porque el A y el C están relacionados con el 2. Exactamente, porque tenemos un elemento del codominio que está relacionado con dos elementos del dominio, ¿sí? Entonces decimos que no es inyectiva. Y ya habíamos dicho que no es sobreyectiva porque el 3 no está relacionado con ningún elemento del dominio. Ya si no es inyectiva o ya si no es inyectiva, ya no es biyectiva. Estamos, para que sea biyectiva tiene que ser las dos, como fue en el primer caso. Bien, veamos este que sigue acá. ¿Es función? El tercero. Sí. Bien, es función. Porque cada uno de estos elementos está relacionado con algún elemento del conjunto del dominio, del codominio, perdón. A ver, Abril, ¿será inyectiva? No. ¿Por qué? Las inyectivas era la que tenía que cumplir unicidad. Claro, pero al revés, ¿no es cierto? Sería como una anicidad del codominio. ¿Estamos? Ah, bien, bien. O sea, ojo ahí, no confundir, ¿no es cierto? No confundir. Nosotros para lo que vemos con unicidad y existencia es que sea función. ¿Estamos? Unicidad, vemos que cada uno de estos elementos se relacione con solamente un elemento del codominio. Y existencia es que cada uno de estos elementos, suponete que hubiera tenido un D y no se relaciona con ninguno, ahí no estaría cumpliendo con existencia. ¿Estamos? Acá vemos que A se relaciona con el 2, B se relaciona con el 2 y C se relaciona con el 2. Están todas relacionadas con al menos, o sea, con algún elemento del codominio. O sea que, ojo ahí, no confundamos la parte de existencia y unicidad. A ver, podríamos decir que sí, es lo contrario. O sea, tendría que ver con unicidad, pero si lo vemos desde un punto de vista del codominio. ¿Sí? Profe, Sí, María José. ¿cuál era la definición de funciones sobre inyectivas? No, ¿es O sea, sobreyectivas o inyectivas? ah, ¿y cuál sería La de, sobre? la de sobreyectiva Sí, o cuál? profe. Sí, la de sobreyectiva es esta que tenemos acá. Voy a dejar de compartir un minutito, que todavía la tengo acá en el pizarrón. ¿Sí? Es esta, que cada elemento del codominio se relaciona con al menos uno del dominio. ¿Sí? O sea que cada uno de estos elementos del codominio, o sea, del conjunto de llegada, tiene que estar relacionado con uno de estos. ¿Sí? Supongamos que, voy a presentar de nuevo. Supongamos la segunda. Fíjate la segunda que tengo acá. ¿La alcanzás a ver? Sí. ¿Estás viendo? Bien. Fíjate que el 3 acá no está relacionado con ningún elemento del dominio. O sea, el 3 pertenece al codominio. ¿Estamos? Pero no está relacionado con ningún elemento del dominio. Entonces, yo acá digo que esta función no es sobreyectiva. ¿Sí? Sí, gracias. Si el 3 hubiera estado relacionado con alguno, sí, ahí puedo decir que es sobreyectiva. Pero como no está relacionado, digo que no es sobreyectiva. Lo de inyectividad, ¿lo entendiste? Más o menos. Bueno, inyectividad, como dijo Clara, fíjate que el 2, ¿sí? Inyectividad me dice que los elementos del codominio deben estar relacionados solamente con un elemento del dominio. ¿Estamos? Quiere decir que el 2, en este caso,
esta función, perdón, no sería inyectiva. ¿Por qué? Porque el 2 está relacionado con el A y está relacionado con el C. Supongamos que el C hubiera estado relacionado con el 3, como es en este caso de acá, en la primera, ¿sí? Ahí sí puedo decir que es inyectiva, ¿sí? Porque tengo el A relacionado con el 2. Fíjate que el 2 en este caso se relaciona con un elemento, el 1 se relaciona con un solo elemento y el 3 se relaciona con un elemento. Entonces ahí yo puedo decir que esa función es inyectiva. ¿Sí? Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, dijimos que no era inyectiva esta de acá. Y a ver, María José, ¿será sobreyectiva? ¿Qué pensás? Que no, ¿Por qué? porque no todos los elementos del codominio están relacionados con los elementos del dominio, Bueno, ¿qué elementos no están relacionados del codominio? el 1 y el 3. Exactamente. O sea, el 1 y el 3 no están relacionados con los elementos con ningún elemento del dominio. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente. Luis, ¿será función? No, no es función, profe. No cumple con la existencia. Exacto, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la existencia? ¿Cómo cuál sería? Claro, o sea, vos me decís no cumple con existencia, ¿no es cierto? El C, el elemento C del dominio no cumple con la existencia, ¿o no? Exactamente, sí, exactamente tal cual, que el elemento C no está relacionado con ningún elemento del codominio. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo me doy cuenta cuál es el dominio y cuál es el codominio o el ejercicio me lo da? a ver, vos tenés un conjunto, generalmente el conjunto de partida se le llama el dominio, que es el de la izquierda, y el codominio es el de la derecha. Eso es Perfecto. lo que estamos viendo ahora. Ya vamos a ver de todas maneras, cuando entremos, veamos más una función. Recién vimos la función f de x cuadrado, ¿sí? Pero como lo vimos muy por arriba, ya vamos a ver cuál es el conjunto porque en realidad en este caso tenemos un conjunto finito. Generalmente trabajamos con conjuntos infinitos nosotros Sí, cuando sí. trabajamos. Entonces, por ahora vamos a reducirlo a conjuntos finitos. ¿Para qué? Para que podamos después generalizar, ¿no es cierto?, a lo que es la parte de conjunto infinito, cuando trabajemos ya sea con reales, con racionales, con esos números. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bien. A ver, em, Constanza, ¿será inyectiva? Eh, no, ¿Por qué? porque el 3 no está relacionado con ninguno del dominio. Bueno, pero eso sería sobreyectiva, ¿o no? Ah, sí, sí, sí. Entonces sí, sí es inyectivo, ¿Es porque inyectiva? Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Abril, ¿estás de acuerdo con Constanza? Mira, se me confunden los dos, pero me parece que inyectiva sí es porque era la que estaba relacionada con todos los del codominio. Bueno, sí. O sea, vos en realidad vos tenías que ver El tema, si cada elemento del codominio se relaciona con un solo elemento del dominio. Esa es claro, inyectiva. Bien. Bien, ¿están todos de acuerdo? Sí, pero de todas maneras no es una función. Exactamente. No podemos decir que es inyectiva porque no es una función. ¿Estamos? Partamos de esa no, base. porque tampoco cumple Tenemos, con el criterio. claro, tenemos que saber primero si es una función. Si no es una función, no podemos decir que es inyectiva y no podemos decir que es sobreyectiva. ¿Estamos? Ojo ahí, ¿sí? Eso es lo que tenemos que partir, ¿sí? Primero partimos de si es función. Si es función, analizamos si es sobreyectiva o si es inyectiva, ¿sí? Si no es función, no podemos analizar lo demás, ¿sí? Ojo ahí, ojo ahí con esas preguntas. Vamos que pueden engañar un poco. Bueno, y la última. ¿Es función? No, No. ¿Con qué no cumple?
Con la unicidad. Con la Con unicidad. unicidad. Exactamente. ¿Por qué no cumple con la unicidad? Porque A está relacionado con dos elementos, ¿sí? O sea, este elemento del dominio nunca puede estar relacionado con dos elementos del codominio. ¿Se acuerdan como vimos recién lo de los hermanos? ¿Sí? O tenés dos hermanos o tenés tres hermanos. Estamos, acá pasa lo mismo. O A está relacionado con uno o está relacionado con el 2. No puedo relacionarlo con los dos números. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Abril, María José, más o menos quedó claro. Sí, profe. Bueno, bien. Veamos ahora, quiero que lo veamos un poquito más allá. Y vayamos trayendo esto de... A ver, todavía no vamos en realidad a entrar en detalle en función lineal, función cuadrática, ¿sí? Todavía no vamos a entrar en detalles en sí. Vamos a ver, vamos a ir analizando si son funciones y si son sobreyectivas o no son sobreyectivas. Y si son inyectivas o no son inyectivas. ¿Estamos? No quiero que se metan en la cabeza todavía si estamos hablando de una función lineal o una función cuadrática, porque la vamos a ver bien en detalle a cada una. Veamos la que teníamos recién, más temprano, que decíamos que f de x. Te hago una consulta, Constanza. ¿Octavio se fue? ¿O porque... Sí, sí, Ah, tuvo que ir a trabajar. perfecto, no hay problema. Bueno, supongamos que tenemos la de recién. F de x es igual a x al cuadrado. ¿Cómo defino yo si esto es una función o no es una función? Bueno, es importante, ¿sí?, que a mí me lo definan precisamente desde qué conjunto a qué conjunto estoy trabajando. ¿Estamos? Supongamos que yo a esto lo defino como, por ejemplo, tengo mi conjunto, mi dominio, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Mi dominio va a ser el conjunto de los números reales, ¿sí? Y mi codominio también va a ser el conjunto de los números reales. ¿Cómo expresamos esto cuando me da una función? Bueno, generalmente lo ven de esta manera, ¿sí? Es la función, por ejemplo, f de x, ¿sí? Pueden verlo de esta manera, ¿sí? Tal que la función f está dada de reales en reales, ¿sí? ¿Por qué digo reales en reales? Bueno, este conjunto, si se fijan bien, me va a determinar el conjunto del dominio, porque es de donde parte la función. Y este conjunto me va a dar el conjunto del codominio, que es a donde llega la función. ¿Estamos? Bueno, esto me lo van a dar siempre, ¿sí? Me lo tendrían que dar siempre, este tipo de funciones, ¿sí? O sea, este tipo del dominio y del codominio. ¿Estamos? Porque yo tranquilamente podría darles acá números naturales y solamente brindarles números naturales a x cuadrado. Y no por eso no va a dejar de ser función, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le voy a dar todos los números naturales que quiera. Y bueno, cada número natural elevado al cuadrado me va a dar otro número, ¿sí? Generalmente va a ser otro número natural también.
Pero por eso es necesario que siempre me definan a mí lo que es el dominio. ¿Estamos? Eh, Distinto va a ser cuando nosotros tengamos que por ahí graficar y ver, ¿sí? Cuando siempre que estemos trabajando con números reales, esa función, qué valores puede llegar a tomar y qué valores no va a tomar. ¿Estamos? Entonces yo puedo decir como que este es el conjunto de partida, que es el dominio, y este es el conjunto de llegada. ¿Sí? Bueno, yo a esta x cuadrado, ¿sí? Supongamos que no la vamos a graficar, solamente vamos a ver si es función o no es función. ¿Sí? Supongamos que yo le doy cualquier valor real a esta x cuadrado, ¿sí? Supongamos que le doy el valor -1, ¿sí? Si tomo cualquier valor real de acá, cualquier valor real, yo puedo reemplazarlo por cualquiera. ¿Se acuerdan que Clara dijo anteriormente que esta x podía tomar cualquier valor? ¿Sí? Entonces, esta x tranquilamente yo la puedo reemplazar por cualquier valor real. Entonces no voy a tener conflictos con el dominio. Acá, en este caso. ¿Sí? Distinto hubiera sido si yo a esto me dijera que, por ejemplo, toma solamente los reales positivos. ¿Sí? ¿Y por qué tomaría los reales positivos? ¿Por qué no puede tomar un valor negativo acá? Si puede tomar un valor negativo. Si yo, por ejemplo, le doy el valor -1, ¿sí? Bueno, puede tomar el valor, si yo le doy -1, voy a tener un valor real, que va a ser 1. Si yo le doy el valor -5, voy a tener otro valor que va a ser 25. Entonces, fíjense, si a mí me hubieran dado de dominio los reales positivos, ahí ya no estaría cumpliendo con la parte de función. ¿Por qué? Porque supongamos que yo acá tengo esta función, ¿no es cierto? Este conjunto de partida y este conjunto de llegada. Y yo acá voy a tener todos los números que quiera. Voy a tener el 1, el 2, el -1, el -2, el 0. ¿Sí? Y si yo tomo los reales positivos nomás, estaría tomando estos de acá. Y estaría dejando de lado el 0, el -1 y el -2. ¿Estamos? Entonces, acá no estaríamos cumpliendo con la parte de existencia. O sea, para estos números no va a existir ningún número del dominio. Y es mentira eso. Para estos números sí existe un número que va a corresponder con el codominio. Por eso, sí o sí vamos a necesitar tomar los números reales. Todos. No solamente los positivos, ¿sí? Sino que todos los números reales es necesario que tome esta x. Ya vamos a ver casos que sí o sí va a tener que tomar, por ejemplo, los reales positivos. ¿Sí? Van a haber casos que vamos a poder tomar los reales positivos con el 0 también. Y van a haber otros casos donde las funciones van a cumplir con alguna condición, que va a haber algún número que no va a poder tomar, que quizás pueda tomar todos los reales excepto un número. ¿Sí? Ahí son algunos casos muy, muy puntuales, pero ya cuando entremos más en la parte de funciones racionales, funciones logarítmicas, todas esas, van a ver que los dominios van a ser totalmente diferentes. ¿Sí? Bueno. Por ahora vamos a trabajar con este tipo de funciones que yo tengo acá, donde el dominio van a ser siempre los reales. O sea que yo cualquier valor que le dé a x siempre va a tomar un valor real. ¿Estamos? Entonces, acá yo no podría poner los reales positivos, nada más, porque yo puedo elevar un número negativo al cuadrado. ¿Sí? Lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Estamos? Entonces, sí o sí necesito que sean todos los reales, porque si no ya directamente dejaría de cumplir con la parte de unicidad. Bien.
Perdón, con la parte de existencia. Entonces, yo voy a tener esa función que va a ir de reales en reales. Veamos ahora. Supongamos que yo acá tengo el valor, ¿no es cierto? Vamos a tomar algunos valores para que se vea un poquito más gráfico, ¿sí? Yo voy a tomar el valor -1. Cuando vale -1, ¿sí? Esta función, em, acá lo habíamos puesto como x y acá lo habíamos puesto como f de x, ¿sí? Cuando yo tengo -1 acá, este valor va a tomar, el codominio va a tomar el valor 1. Cuando yo tenga -2, por ejemplo, va a tomar el valor 4. Si yo tengo el 0, va a tomar el valor 0. Si yo tengo el valor 2 acá, ¿qué valor va a tomar la función? ¿4? 4 también, porque voy a hacer 2 al cuadrado. Siempre estamos trabajando con esta de acá, ¿sí? Yo si hago -1 al cuadrado, me queda 1. Si hago -2 al cuadrado, me queda 4. Si hago 0 al cuadrado, me queda 0. Si hago 2 al cuadrado, me va a quedar 4. ¿Sí? Supongamos que yo tengo acá el -3. Si hago -3, ¿sí? Me va a quedar 9. Y si hago 3, también me va a quedar 9. ¿Estamos? Bien. Yo acá puedo ver que esta función, ¿sí? Es función, ¿sí? Porque cumple con existencia y con unicidad. Porque fíjense que el -2 solamente se relaciona con el 4, no se relaciona con el 1, ni con el 0, ni con el 9, ni con ningún otro número. ¿Sí? Porque -2 al cuadrado es 4 y nada más que 4. Pero, si yo quiero analizar un poquito más esta función, ¿sí? ¿Qué podría decir respecto a si es o no es una función inyectiva? ¿Será o no? No, No es inyectiva, No es porque inyectiva. ¿Por? el 4 está con el -2 y el 2, y el 9 está con el 3 y el -3. Exactamente. Entonces yo puedo decir que esta función x cuadrado, ¿sí? No es inyectiva. Perdón, me quedó ahí un poquito. No es inyectiva. Bueno, yo podría decir eso, ¿sí? Fíjense que cualquier valor que yo tome acá y su opuesto, siempre me van a dar dos valores. O sea que siempre va, em, cada uno de esos valores, ¿sí? Va a estar relacionado. O sea, un elemento del codominio va a estar relacionado generalmente con dos elementos del dominio. Si yo tomo, por ejemplo, el 1 y el -1, 1 al cuadrado es 1, -1 al cuadrado es 1 también. Entonces el 1 y el -1 van a estar relacionados con el 1. Si yo tomo, por ejemplo, el -5 y el 5, -5 al cuadrado es 25, 5 al cuadrado es 25. Entonces esos dos elementos van a estar relacionados, o sea, el 25 va a estar relacionado con dos elementos. Quiere decir que esa función no es inyectiva. Ahora bien, ¿será sobreyectiva? Sí, profe, ¿Por qué? porque todo elemento del codominio tiene una relación con al menos uno del dominio. Bueno, ¿cuál es el codominio acá? Eso es lo que quiero que analicen. El f de De x, la derecha. Bueno, ¿y qué hemos puesto como codominio? Sí, está bien, es este.
¿sí? Este conjunto. Pero si yo lo tengo que definir a ese conjunto, ¿qué hemos puesto como codominio? Todos los números reales. Todos los números reales, ¿sí? Fíjense que el codominio lo definimos como todos los números reales, ¿sí? Entonces, yo ese codominio, donde lo defino como todos los números reales, ¿sí? Sí, está bien. Tendría, como son todos los números reales, yo acá tranquilamente podría poner un menos 8, ¿sí? Puedo poner un menos 4, puedo poner un menos 10. Y están dentro del codominio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estos de acá no tendrían ninguna relación con estos que yo tendría en el dominio, ¿sí? Entonces, si yo defino esta función de reales en reales, ¿sí? Puedo decir que esta función tampoco es sobreyectiva, ¿sí? Diferente, ¿sí? Por eso es necesario que yo siempre vea cómo tengo definida la función. Generalmente esto me lo van a dar, ¿sí? Y si no, yo lo tengo que... a ver, el codominio, generalmente... A ver, lo que yo siempre trato por lo menos, lo que siempre se trata de averiguar cuál es el dominio de una función. Ustedes vamos a ver, cuando ya veamos, entremos más en detalle en función lineal y función cuadrática y todo ese tipo de funciones. Ya vamos a ver que el dominio lo vamos a definir nosotros y generalmente definimos el dominio y la imagen, ¿sí? Eh, Esto del codominio en realidad es importante porque en realidad el codominio me dice a mí el conjunto de llegada, ¿sí? Que no siempre coincide con la imagen. Puede que sí o puede que no. Esto es lo que le decía anteriormente, porque tengo menos 1, imagen de 1. O sea, la imagen de... sí. ¿No? ¿No? ¿Cómo? Disculpe, profe. Ah, no, no hay problema, Luis. Bien, yo tengo que la imagen de menos 1 es 1, yo tengo que la imagen de menos 2 es 4, la imagen de 2 es 4, ¿sí? Pero no tengo ningún número que la imagen sea menos 10, menos 8, menos 4. Entonces, em, a ver, por eso es importante nosotros ver siempre en el codominio que estamos trabajando. Si yo, por ejemplo, al codominio quizás lo acoto un poco, lo reduzco, se podría decir, y pongo los reales positivos con el 0, ¿sí? Los reales positivos con el 0, bueno, ahí sí yo podría decir que esta función es sobreyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los elementos que estén acá van a ser números positivos. ¿Estamos? Entonces, si yo defino de esta manera, puedo decir que es una función sobreyectiva, ¿sí? Siempre y cuando lo defina de esta manera. Porque si lo defina de alguna otra manera, obviamente no va a ser una función sobreyectiva. A ver, tampoco quiero que se hagan mucho lío con esto, ¿sí? A ver, la idea de esto es que sepan diferenciar más que nada lo que es el codominio de la imagen. ¿Estamos? Acá, esta función, que es la f de x, ¿sí? Cada valor que yo tome de x va a tener un valor de f de x y ese valor de f de x va a ser la imagen. ¿Estamos? Diferente va a ser al codominio, porque el codominio lo puedo plantear hasta incluso yo. Yo puedo plantear, decir, bueno, el codominio son todos los números reales. Pero ¿qué pasa? Eso me va a restringir a si es una función inyectiva o no es inyectiva, o es sobreyectiva o no es sobreyectiva. Por eso quiero que vean esta diferencia, más que nada para cuando nosotros tengamos que definir, cuando nos den una función y tengamos que analizar más que nada lo que es la parte de la imagen, ¿sí? El dominio generalmente es sencillo de identificar, no es, tampoco es tan fácil, ¿sí? Pero es un poco más sencillo.
Lo que suele siempre haber un poco de problemas es esto cuando vemos codominio y lo que vemos y hacemos este perdón, contraste de la imagen. Más o menos un poquito acá quedó más claro. Entonces, si nosotros decimos que tenemos los reales positivos con el cero, ¿sí? En el conjunto de llegada, en el codominio, ahí sí podemos decir que esta función es surjectiva, ¿sí? Esta función es surjectiva o sobreyectiva, cualquiera de las dos formas que ustedes quieran llamarla. Bien, estamos más o menos ahora. Igual vamos a ver con el último ejemplo y ya directamente con eso terminamos. Más o menos se va entendiendo. Sí, Bueno, Sí, profe. Sí, bien. Vamos a ver ahora una otra función un poquito más sencilla y con eso ya terminamos. Bien, supongamos que tenemos esa función. Veamos primero, ¿es función? ¿Será función o no? Sí, debería ser función. Claro, primero tenemos que definir, ¿no es cierto? Ver si el dominio y ¿no es cierto? Que tenemos. A ver, ¿qué valores puede tomar acá la x? Yo si me dan esto Bueno, solo, a ver, si me dan esto solo y me dicen si es función y yo le digo no sé, porque en realidad me tendrían que dar a mí un poquito más de información para saber si es función o no es función. Por lo menos dame el dominio. Tendrías que darme el dominio para decir si esto es función o no es función. Generalmente uno supone, ¿no es cierto?, que uno trata de trabajar cuando trabaja con este tipo de funciones, ¿sí? Dentro de lo que ustedes saben de funciones, ¿qué tipo de función es esta? Lineal. ¿Una? ¿Una lineal? Sí, es una función lineal, ¿sí? Son las primeras funciones que vamos a empezar a ver. Ya vamos a ver una diferencia entre la función lineal y entre la función afín, ¿sí? Porque son dos funciones diferentes. Estamos, eso ya lo vamos a ver la semana que viene. Pero podemos decir que este tipo es una función lineal, ¿sí? Siempre y cuando a mí me determinen el dominio. Nosotros generalmente con estas funciones, como nos las hacen graficar, ¿sí? Decimos que es que el dominio son los reales, ¿sí? ¿Por qué son los reales? Porque esta x puede tomar cualquier valor. ¿Estamos? Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Y si el dominio son los reales, el codominio, si yo le doy un valor real a x, ¿sí? Cualquier valor que a ustedes se les ocurra, ¿cuál va a ser mi imagen?
Si yo le doy cualquier valor a x, cualquiera. Un número real positivo incluido el cero. Bueno, supongamos que la x vale menos 3. Ah, sí, -5. Ahí, menos 6, ¿no es cierto? Si supongamos que la x vale menos... Acordate que acá tenemos una multiplicación, ¿sí? No, no, 2x, sí, sí. entonces va a ser 2 por menos 3, me va a quedar menos 6, ¿sí? Entonces, si le doy cualquier valor a x, voy a tener cualquier valor de f de x, ¿sí? En este caso de 2x. Entonces, mi codominio también va a ser el conjunto de los números reales. ¿Qué pasa? Este codominio me va a coincidir con la imagen, ¿sí? Porque este codominio a cualquier valor real que yo le dé a x, voy a obtener siempre un número real. Veamos lo que hicimos recién. Supongamos que le doy el valor menos 2 a x, ¿sí? A ver, acá yo voy a tener un montón de valores, no solamente estos que estoy poniendo acá, ¿sí? Supongamos que x vale menos 2. ¿Cuánto va a valer f de x? -4. Menos 4, ¿sí? Bien. A ver, María José, si le doy el valor menos 5, ¿cuánto va a valer f de x? -10. Menos 10. Bien. Si le doy el valor 3, Constanza, ¿cuánto va a valer? 6. 6. ¿Estamos? Fíjense que yo le doy dando valores reales. Suponete que yo también le puedo dar acá. A ver, Abril, le doy el valor 1/2. ¿Cuánto va a valer f de x? Y 1. 1, exactamente. O sea que yo cualquier valor real que le dé acá, voy a obtener siempre un valor real. ¿Estamos? O sea, si yo por ejemplo, le doy el valor 1/3, voy a obtener acá el valor 2/3. ¿Sí? Quiere decir que siempre la imagen, o sea, la imagen de un número real de esta función va a ser otro número real. Entonces, yo siempre voy a poder relacionar un número de acá con un número de acá. ¿Sí? Cualquier valor que yo le dé, cualquier valor que ustedes piensen de acá, siempre van a tener un valor acá. Entonces, con esos datos, ¿podré decir que es inyectiva? Sí. Sí, es inyectiva. Estamos porque a cada uno de estos valores le va a perdón, a cada uno de estos valores de acá le va a corresponder solamente un único valor. ¿Sí? Ustedes cualquier valor que se planteen acá, solamente le va a corresponder un valor del dominio. Entonces podemos decir que f es inyectiva. ¿Sí? ¿Y será sobreyectiva? Sí, también. Sí. También, porque yo tengo el codominio, que son los reales. ¿Sí? Entonces, cualquier valor que yo se me ocurra acá, siempre le voy a poder asignar un valor del dominio. Cualquier valor del codominio le voy a poder asignar siempre cualquier valor del dominio. Entonces, f también es sobreyectivo. Bien. ¿Y si es inyectiva y sobreyectiva? Es biyectivo. Es biyectiva. ¿Estamos?
Bien, ¿se entendió un poco más acá con el tema de la inyectividad y la sobreyectividad? Con esta función. Un poquito más claro quedó. Sí, profe. Sí, pero Bueno, Sí, bien. Bueno, dejamos hasta acá. De todas maneras, como les digo, vamos a ir metiéndonos más ya directamente en funciones específicas, ¿sí? Acá fuimos como muy en general, ¿no es cierto? Para tener una idea de la inyectividad y sobreyectividad, que no nos quedáramos solamente por ahí con un conjunto finito, sino que también trabajemos con conjuntos infinitos, ¿sí? Lo vamos a volver a retomar este tema, vamos a analizar la inyectividad, la sobreyectividad, tenemos que analizar muchas cosas más de las funciones, tenemos que obviamente ver cómo se compone una función, ¿sí? Ver la parte gráfica. Por ahora podríamos decir que esto es una introducción a lo que es la parte de funciones, ¿sí? Ya vamos a ver bien el tema de la imagen, ¿sí? Así que por eso, bueno, quédense tranquilos que no, que vamos a ir de a poco para que, bueno, ustedes es eso que vayan reforzando más que nada lo que saben, porque seguramente saben, han venido desde las secundarias trabajando siempre con funciones, pero bueno, vamos a tratar de reforzar eso un poquito más, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que haya quedado? yo no. Bueno, Por acá tampoco. Yo no, profe. bien, yo tampoco. bien. Bueno, entonces ya nos vemos el lunes. Nos vemos en el instituto. La semana que viene tenemos clases. Tenemos el lunes presencial y el martes virtual. ¿Estamos? Veremos cómo se van dando las cosas, dependiendo, porque, bueno, en algunos casos ya están volviendo a la presencialidad. La idea es que en septiembre vuelvan todos a las no sé. Veremos cómo se dan las cosas y veremos si por ahí podemos quizás vernos algún día más en el instituto, así por lo menos no se hace tan, no sé si tan aburrido, ¿no es cierto? Pero un poquito, interactuar un poquito más con ustedes, porque por ahí así es como que quizás se torna un poquito más un monólogo, como que hablo mucho yo, entonces bueno, por ahí interactuar un poco más con ustedes está más bueno. Así que bueno, esperemos que podamos volver un poquito más a la presencialidad, aunque sea, volvamos aunque sea ese ritmo de decir, bueno, lunes presencial, martes virtual, lunes presencial, o sea, todas las semanas que sea así, aunque sea. Pero bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Esperemos que se vayan dando bien, ¿no es cierto? O sea, y bueno, no sé si alguno se vacunó ya, ¿se pudieron vacunar todavía? O no sé si están habilitados o no. No, yo no. El Octavio sí. Ah, el Octavio sí. Yo tampoco soy menor todavía. Ah, bueno. Bueno, No, bueno, yo tampoco. bueno. Bueno, entonces, yo sé que para por ahí alguno tenía ya 18, entonces, bueno, por ahí ya se podía inscribir y a vacunarse. Así que bueno, nos estamos viendo el lunes directamente en el instituto y ya no sé si les voy a mandar ejercitación, pero bueno, por ahí les mando algunas cositas para que ustedes vayan identificando cuándo es función, cuándo no es función, si es inyectiva y si es sobreyectiva, ¿no es cierto? Eh, pero solamente eso, para que ustedes vayan identificando y se vayan metiendo un poquito más en el tema. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, Ok. que terminen bien la semana y nos estamos viendo el lunes. Seguramente entre mañana y pasado subo las dos clases, la de ayer y la de hoy. ¿Sí? Bueno, profe. Buenísimo, profe, gracias. Que Gracias. anden muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, nos vemos, profe.